Buenas tardes, muchas gracias por asistir a la presentación del libro El Hierro, la isla al principio. Quisiera para empezar agradecer a Rubén Acosta, a Alexis W, que están presentes aquí, y a Víctor Álamo de la Rosa, y también a Mario Ferrer, el haber pensado en la Regenta como espacio para la presentación de esta edición. Editoriales Remotas es una editorial asentada en Lanzarote, cuya responsabilidad está compuesta por Rubén Acosta y Mario Ferrer. Rubén es licenciado en comunicación audiovisual, fotógrafo y un gran artista con numerosas exposiciones, tanto individuales y colectivas. Ha participado en festivales como Foto España, en Art Lisboa, en varios foros de fotografía. Y Mario Ferrer, la otra parte de Ediciones Remotas, es historiador del arte y periodista también, doctor en Historia del Arte. Y juntos desarrollan una labor, a mi juicio, muy eh, casi vital en el mundo de la editorial y sobre todo en Canarias, ¿no? Es una editorial pequeña, pero que cuida muy bien las ediciones que saca. Y él selecciona y elige muy bien los autores y las colecciones que encausa, ¿no? En este sentido, el hierro forma parte también de esas colecciones y sus autores son Alexis W. y Víctor Álamo de la Rosa, que desarrollan pues la historia de lo que, o la intrahistoria de lo que significa el hierro para sus autores. Alexis W. no necesita casi presentación en esta casa, pues es colaborador continuo de muchas de las iniciativas que hemos desarrollado aquí, ha expuesto de manera individual y colectiva en la Regenta, pero también en casi todos los museos y centros de arte de Canarias, que para mí es uno de los fotógrafos y de los artistas más dinámicos que existen. Es puro nervio, no para quieto y tiene numerosas iniciativas culturales y de todo tipo, de todo tipo. La verdad que desarrolla, no sé cómo lo hace, de verdad, no sé cómo lo hace. Un día tendremos que sentarnos con él a ver cuál es su secreto mágico. Y Víctor Álamo de la Rosa, pues tampoco necesita casi presentación, pues es un escritor ya contrastado, con numerosos premios literarios, el premio Mercedes Pinto, Benito Pérez Armas, y también un periodista eh, con sus columnas de opinión, continuado y regularmente lo va desarrollando en la prensa de Canarias, ¿no? Yo, sin más, agradecerle nuevamente y saludar a Víctor Álamo de la Rosa, que lo tendremos por videoconferencia. Y bueno, agradecer también a todos los que nos estén viendo a través del streaming. Muchas gracias y les dejo con la palabra de Rubén Acosta. Hola, hola, buenas tardes. Nada, muchísimas gracias Alejandro. ¿Se me escucha, no? Bien. Alejandro y a la regenta por acogernos aquí. Eh, Antes de empezar, me gustaría poner un pequeño vídeo que resume el libro que vamos a presentar hoy. Vamos a ver si funciona todo correctamente.
Bueno, este es un vídeo que es posible que alguien lo haya visto porque ha circulado bastante por internet. Vemos un vídeo que hicimos de promo para contar un poco de qué consistía el libro, ¿no? Antes de nada quería hablar, bueno, aunque Alejandro ha hecho una pequeña introducción de ediciones remotas, quería contarles qué es ediciones remotas, ¿no? Hace 9 años y medio, dentro de poquito cumplimos 10 años, montamos una editorial en Lanzarote, en un sitio muy remoto, hablando de La Graciosa, con nuestro primer libro, que es un libro de fotografía de los años 70 en La Graciosa. O sea, el título venía que ni que pintado, ¿no? Era una colección de unos documentalistas de la televisión alemana que hacían documentales para la televisión alemana de todos lugares del mundo, pero descubrieron La Graciosa en el año 67 y decidieron no hacer un documental sobre esa isla, sino documentarla en fotografía, porque era su lugar de escapada, su lugar de escondite entre su vida diaria, ¿no? Al final nosotros editamos nuestro primer libro eh, con las imágenes que obtuvieron ellos los primeros 5 o 6 años que visitaron la isla, y digo los 5 o 6 primeros años porque llegó un momento en que ellos se convirtieron residentes en gracioseros y ya las imágenes no eran igual, no eran tan documentales como al principio. Esto se los cuento porque a pesar de ser una editorial en un sitio tan pequeño como Lanzarote, nunca nos marcamos una línea editorial clara, pero sí el camino ha estado marcado muy fuertemente por la fotografía. Quizás porque yo soy fotógrafo profesionalmente, también porque Mario es especialista en fotografía antigua, de hecho fue el creador junto con el centro de datos del proyecto Memoria de Lanzarote, que en donde rescataban toda la memoria gráfica de la isla, y periódicamente hemos ido publicando libros donde la parte visual está muy presente. Nuestra andadura editorial, cuando comenzamos, decidimos no marcarla, o sea, no ceñirnos a un marco de libros que vamos a publicar, sino que la única excusa para todos nuestros títulos serían que nos emocionasen y que nos gustasen los libros que vamos a hacer. Canarias era y es un territorio por hacer muchísimas cosas, y a pesar de que nosotros empezamos los 2 primeros años centrados muy en Lanzarote, al tercer año ya empezamos a hacer títulos por todas las Islas Canarias. Con el paso de todos estos años nos hemos dado cuenta que hemos generado diferentes líneas y sobre todo en los 2 últimos años, casi todos los títulos van en esas colecciones. Tenemos una línea de guías culturales, por ejemplo, con guías de sendero. Tenemos guías de senderos en Lanzarote, en Tenerife, estamos haciendo una en La Palma, guías del vino, una guía sobre Isla de Lobos. Tenemos una línea de crónicas remotas, se llama, rescatando títulos clásicos de Canarias. Pero el tema de la fotografía siempre tiene un papel fundamental, ¿no? Desde el primer título, que es el que vemos arriba de La Graciosa, un libro muy pequeñito,
hasta libros más experimentales con la obra de Álvaro Sánchez Montañés, ¿no? Como El Caos. Y otro libro que fui también el autor, que se llama La Costa Afortunada, sobre rincones de Canarias, poco conocidos, ¿no? Pero nosotros nos interesaba mucho revisitar Canarias, contar contar las islas desde el punto de vista de los canarios, y tomando como referencia esas guías de viajes que surgieron en los años 60, 70, donde grandes fotógrafos como Nicolás Müller, Catalá Roca visitaron Canarias y contaban la isla desde, desde una calidad estética que sobrepasaba la imagen que teníamos de las Islas Canarias. Queríamos invitar a fotógrafos a que contaran su isla dentro de su propia isla, y con eso, digamos que de ahí el título de la colección, que se llama Cicerones, que sería dónde llevarían a sus amigos que vinieran a visitar su isla durante los 4 primeros días, ¿no? Esos lugares, eh, contar lo que ocurría. La primera experiencia fue Gran Canaria, precisamente, que estamos aquí. Fue Tomás Correa, el autor que contó la isla de Gran Canaria. Fue en el 2018 y, y contaba su visión de la isla de Gran Canaria desde su aspecto. En ese caso, el subtítulo del libro era Cartas desde el Atlántico, y a través de 4 cartas que escribía a su hijo recién nacido, le contaba los motivos por qué estaba enamorado de la isla de Gran Canaria, ¿no? Este libro fue en el 2018 y es verdad que en el proceso estuvimos mucho tiempo preparándolo. Incluso creo que el primer contacto con Alexis para el libro del Hierro fue en el 2017, o sea que estos procesos son procesos largos de digestión, donde hay mucho entusiasmo, donde hay momentos que es de reposo, y creo que Alexis también lo explicará más detenidamente después, ¿no? Nuestra relación con la fotografía en la colección Cicerone es una relación desde la fotografía contemporánea. Casualmente, no necesariamente, pero sí casualmente, los dos autores que han reflexionado sobre sus islas tienen una vinculación, son nacidos en las islas, pero han pasado un tiempo en el exterior, se han relacionado con la cultura contemporánea exterior y han vuelto a las islas, ¿no? Para aportarle esa innovación y esa visión nueva, o reflexionando sobre temas que no se habían tratado hasta ese momento, ¿no? Esa es la visión de la fotografía contemporánea, pero tenemos otra colección que se llama, que incide sobre la historia de la fotografía. Hemos sacado de momento estos 2 títulos, que la fotografía en Lanzarote entre 1850 y 1950, y la fotografía en Gran Canaria en 1840-1940. O sea, digamos que los primeros 100 años de la historia de la fotografía en cada una de estas 2 islas. Ya les avanzo que en breve, antes de final de año, estará la dedicada a la isla de La Palma, que en estos momentos ya saben lo que está ocurriendo, entonces estará publicado, pero se presentará más adelante, ¿no? Esta visión fotográfica no es únicamente, estos libros de historia de la fotografía no son únicamente sobre la fotografía, porque la fotografía, sobre todo en estos momentos, se basaba mucho en la realidad, era documento social, documento económico, y nos cuentan unas islas previas a un cambio de modelo económico, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, como verán en La Palma, ¿no? La construcción de la imagen desde un modelo basado en la agricultura, basado en otro tipo de industrias, al modelo turístico, es muy interesante, incluso cómo se va construyendo la imagen turística, ¿no? Cómo aparecen las postales, cómo se seleccionan los lugares que son contados a través de postales, y eso se van regenerando, crean una nueva realidad a partir de una de otra, ¿no? La colección Cicerone, como había contado, primer tomo fue Gran Canaria de Tomás Correa, y el segundo tomo fue Alexis W. y Víctor Álamo de la Rosa. Quería agradecer, aunque no están aquí presentes, pero yo no dejo de agradecerlo, a las instituciones que han colaborado con este libro: el Cabildo del Hierro, el Ayuntamiento del Pinar, el Ayuntamiento de Frontera, el Ayuntamiento de Valverde. Sin estas pequeñas colaboraciones, muchos de los títulos nosotros no sería posible, ¿no? Sin más, le dejo al autor presente y al autor virtual, que también aparecerá dentro de poquitos.
Bien, pues gracias Rubén. Y bueno, como exigen este tipo de protocolos, pues gracias Alejandro por tu invitación, gracias a los amigos canariones, a esta isla hermana por estar aquí. Y bueno, si presentas un libro y tienes al editor, no te queda otra que pelotearlo. O sea que voy a empezar por ahí. Eh, Gracias Rubén por ese proyecto que has emprendido, porque apostar por un proyecto editorial en un mundo donde ya no se venden libros, donde todo es digital, es un acto de valentía. Entonces, gracias por eso, por ese gesto, por esa valentía. Y me parece muy interesante lo que propone la editorial, es decir, revisar Canarias desde la contemporaneidad, revisar el imaginario desde la contemporaneidad. Es un ejercicio fundamental. Estamos en los años 20 del siglo XXI, por lo que veo aquí casi todos somos del siglo XX, y un poco el trabajo que estoy haciendo en El Hierro tiene mucho que ver con lo que propone Rubén con este proyecto editorial y en concreto con esta línea que ellos llaman Cicerone, ¿no? Una invitación a los autores a acercarte a ese territorio que conoces y acercarte con otras claves, las claves que tú quieras, ¿no? Un ejercicio libre de escritura o fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un gran proyecto y es un gran reto, ¿no? Entonces, gracias Rubén por tu labor. Nosotros como fotógrafos, como canarios, además artistas canarios, imaginarios canarios, chapó. Vale, una vez peloteado el editor, pues, vale. Bueno, voy a contextualizar un poco de cómo he llegado yo a este libro, ¿vale? Yo soy herreño, piñero a muerte, he estado 20 años viviendo en Madrid y he vuelto hace 10 años, ¿vale? Entonces, en estos 10 años decidí montar el estudio fotográfico y retratar a los herreños sistemáticamente, ¿vale? Entonces, llevo 10 años retratando sistemáticamente a los herreños, tengo un archivo, una cartografía de aproximadamente 1000 personas. eh, y bueno, más allá de ese valor de archivo que me encanta, imagínense una cartografía del Herreño de principios de siglo, con todos los matices que tiene ese archivo, es un trabajo que va a envejecer muy bien. Si ahora es bueno, porque es bueno. Imagínense dentro de 50 años o de 1000, ¿no? Es decir, es un tipo de trabajo que el tiempo lo va a hacer que envejezca muy bien, ¿no? Más allá de ese valor de archivo, y esto tiene que ver con ese trabajo que estoy haciendo, ese acercamiento al imaginario contemporáneo de la isla, pues a partir de ese archivo yo me dedico a hacer ensayos, ¿vale? Entonces, bueno, pues a medida que he ido retratando todos estos años a los herreños, pues soñaba con ese libro de los herreños, ¿vale? Entonces, pues aparece Rubén y me da la oportunidad o me ofrece pues hacer un libro sobre la isla. Y claro, un libro sobre la isla, yo no había hecho hasta hace 2 años nunca una foto de paisaje. Todos mis paisajes son paisajes con desnudo, con figura humana, y estamos hablando de los 90. O sea, nadie podrá encontrar en mi archivo de fotos de 25 años haciendo fotos un paisaje. Entonces aparece Rubén por El Hierro y me dice, oye, tengo este proyecto, la editorial Cicerone, ¿qué te parece? Digo, vale, Rubén, me encanta que te hayas acordado de mí, eh, pero, bueno, la primera cuestión que tenía que resolver es, no es una guía, ¿verdad, Rubén? Porque si es una guía, pues me lo tengo que pensar. Si no es una guía, hasta dónde podemos llegar? Porque lo que Rubén, eh, algo por lo que también le quiero dar las gracias, por su generosidad, es decir, solo voy a imponer dos cosas, o la editorial solo impone dos cosas. Una es, ¿me oyen así? Vale, estoy ahí como acercándome, alejándome. Vale, una es el formato y lo que ocurra adentro, ese es el regalo, es cuestión tuya. ¿Perdona? Maravilla.
Entonces, vale, digo, mira Rubén, me encanta la propuesta, me encanta el reto, pero yo es que nunca he hecho paisajes, no me atrevo a hacer paisajes, no disfruto del paisaje, no he encontrado esa conexión con el paisaje. Digo, pero bueno, otra forma de conocer un lugar es a través de las personas que lo habitan, del paisanaje. Entonces se la lancé así. Rubén se fue a Lanzarote, pasaron los meses. Y a los 3 o 4 meses, pues me recontactó y me dijo, bueno, pues no me disgusta la idea, podemos empezar a andar por ahí. Vale, empezamos a andar por ahí y llamo a mi amigo Omar Pascual Castillo y le digo, Omar, tengo esto entre manos, un libro sobre la isla, solo retratos, ¿qué hago? Dice, Gandul, ponte a trabajar, coge la cámara y vete al campo. Entonces empecé a salir al campo, empecé a acercarme al paisaje, a esos lugares que conocía, a redescubrirlos, a reconocer la isla. Esa es otra de las cosas por las que te quiero dar las gracias, Rubén, porque a partir de este proyecto, o sea, ahora es maravilloso, o sea, ahora solo pienso en paisaje, me levanto por la mañana, miro a ver cómo está el sol, cómo está la nube, cómo están los colores, o sea, entonces este libro ha hecho que después de 25 años haciendo fotografía vuelva a disfrutar como un niño. O sea, como un niño de la fotografía. O sea, pensé que este momento ya no lo volvería a vivir, que ya lo había vivido, ¿no? Pues he estado como un niño, como un loco, haciendo dedo, acercándome al paisaje. Entonces, este libro, aparte de lo emocional, que yo siempre trabajo con lo emocional, porque bueno, los que me conocen saben que yo trabajo con personas y cuando trabajas con personas, pues trabaja con material sensible, pues en mi trabajo y en lo personal es un antes y un después. En lo personal, porque tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora, que no tiene que ver con este libro, como decía Alejandro, otro de los territorios con los que trabajo, y porque me ha dado la posibilidad de redescubrir un paisaje y un lugar que yo creía conocer perfectamente y no, ¿no? Lo estoy interpretando a través del ejercicio de acercamiento al paisaje, ¿no? Y en lo profesional, bueno, porque me ha abierto un universo que nunca pensé que transitaría, ¿vale? Entonces, bueno, como dice Rubén, si de algo puedo presumir en mi profesión es de los proyectos editoriales que tengo, este es el 9º proyecto. Yo entiendo, siempre he entendido el libro como una pieza en sí misma, con todas las encrucijadas de cualquier proceso creativo. Y la verdad que la encrucijada creativa de este proyecto ha sido dura, muy dura. Y bueno, hablo un poco de ese proceso. Empiezo a acercarme al paisaje y de repente entro en crisis. Porque ¿qué pasa? Que yo retrato a personas, retrato a mis vecinos, entonces un material sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de tu estado de ánimo, tienes una relación con él. Por ejemplo, puedo estar viendo los retratos y ponerme a llorar, puedo estar viendo los retratos y tengo que cerrar el ordenador porque me parece todo súper triste, o me excito de tanta belleza. Entonces tienes que gestionar emocionalmente, tienes que controlarte emocionalmente para gestionar y trabajar ese material con cierta distancia, ¿no? Entonces eso ha sido muy duro, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de, vale, no solo personajes, sino ahora paisajes, viene la primera gran crisis. Esto no funciona, los personajes son muy duros, el relato va a ser muy duro, entonces le lanzo a Rubén, así como él sin enterarse, le lanzo un mail en el que le lanzo por un lado una carpeta de retratos y por otro lado otra carpeta de paisajes. Digo, Rubén, ¿qué te parece? Dime lo que tengo que hacer, no me acerco mucho. Bien. Entonces le lanzo la carpeta de retratos a Rubén y Rubén coge en un plis-plas, los mezcla, los junta y me los enseña. Entonces cuando vi el trabajo de composición que había hecho Rubén, ya entré otra vez en el libro. Va, ahora sí, ya está, estamos hablando el mismo lenguaje. Porque ¿qué pasa? Que en este tipo de proyectos editoriales hay 3 elementos. Uno es el ejercicio de escritura, otro son las imágenes y el otro factor es el diseño.
puedes tener buenas imágenes, puedes tener buenos textos, pero si no lo hilas, entonces, bueno, cuando Rubén me rebota las imágenes, ya empiezo a ver que hablamos el mismo idioma, hablamos el mismo lenguaje, y ya empiezo a verlo y entramos en el desarrollo del asunto, ¿no? Está la otra parte, que es la del ejercicio de la escritura, que eso lo comento ahora cuando presente a Víctor. Y vale, pues ese fue un poco el proceso del libro, ¿no? Que ha sido un proceso de 3 años, un proceso de auténticas crisis, es decir, no lo veo, no puede ser, no funciona, y bueno, hasta el resultado final. En la parte fotográfica, el libro tiene 2 niveles de lectura, ¿vale? Puedes darle un paseo y solo disfrutar de las imágenes, no necesitas los textos, no necesitas parar en el ejercicio de escritura, y luego puedes volver a empezar en el acercamiento de las imágenes y los textos, ¿no? Pero en ese sentido funciona muy bien, funciona para adelante y para atrás, y puedes empezarlo por donde quieras, y luego puedes empezar desde el principio con el ejercicio de escritura como acompañamiento, ¿no? Vale, el paisanaje. ¿Quiénes son los personajes que van a habitar ese lugar, ese espacio, ese libro? Entonces aquí entro ya en relación con Víctor Álamo de la Rosa, ¿vale? La idea era un poco, últimamente estoy trabajando, llevo unos años trabajando con el imaginario de la isla, y hay algo súper curioso, ¿no? La memoria de la isla del Hierro se ha caracterizado hasta finales del siglo XX por unos matices que son el abandono, la triprinsularidad, la lejanía, no tenemos memoria, se quemaron los archivos desde la conquista de principios de siglo, nos agarramos a las crónicas de Bernot como un clavo ardiendo, y 40 años después, años 20 del siglo XXI, el imaginario de la Isla del Hierro es un imaginario idílico, de paraíso, es decir, estamos en cualquier lugar del mundo, alguien mete en el Google Isla del Hierro y sale un ideal de paraíso, la isla sostenible, todos son maravillas, ¿no? Otra cosa es que eso se corresponda con la realidad. Entonces, lo que quería contar en este libro era un relato, una isla que se alejara de ese imaginario contemporáneo. Quería contar la isla de mi infancia. Yo nací en el 72, fui de las últimas generaciones de reños que creció asilvestrada, donde en casa el agua que bebíamos era la del aljibe, donde tenía un burro en casa hasta los 18 años, donde si mi madre se ponía mala tenía que ir a ordeñar las cabras antes de ir a la escuela. O sea, esa era la isla que yo quería contar, no la isla contemporánea, del imaginario. Entonces quería alejarme de la iconografía o abordarla o acercarme de otra manera. Entonces ese era un poco el ejercicio. ¿Cuál era el autor ideal para ese ejercicio, para acompañar a esas imágenes en el ejercicio de escritura? Pues Víctor Álamo de la Rosa. Un poco somos de la misma generación, conocemos esa isla que queremos contar, y él ha construido en su universo literario pues una especie de Macondo atlántico en el que sus novelas, él conoce los entresijos de la isla, conoce la tradición oral, y había una coincidencia ahí, ¿no? En lo personal y en los ejercicios de escritura. Entonces, ese era el lugar donde queríamos llevar el relato. Alejarnos de la isla contemporánea, alejarnos del imaginario contemporáneo y llevarlo a la isla de otro tiempo, ¿vale? El paisanaje, las personas que habitan los lugares, ¿vale? Tengo casi 1000 personajes, he cartografiado casi 1000 personajes, y a partir de esa cartografía, pues si la sabes interpretar, yo sé leer cosas, ¿no? Por ejemplo,
La memoria aborigen se guarda en el sur de la isla, en la zona sur. ¿Por qué? Pues por la encrucijada histórica. Cuando llegan los europeos, ¿dónde se establecen? Pues en la zona norte, alrededor del agua. La población aborigen que sobrevive sigue viviendo del pastoreo en los sures, en la zona. Entonces el castellano, el europeo, no se acerca, es el propietario de la tierra, pero ni se acerca. Entonces esa población aborigen sigue manteniendo el mismo modo de vida y ese modo de vida pervive hasta casi finales del siglo XX. Son 4 o 5 clanes familiares, familia de cabreros que viven en la medianía. Entonces tú ves ahí la memoria aborigen, ¿no? En esa lectura de esa cartografía, por ejemplo, algo que me tiene fascinado es la cartografía contemporánea. O sea, nunca América estuvo tan lejos o tan cerca como en el Hierro. O sea, todo el rato es un relato de América. La encrucijada histórica ha hecho que el venezolano venga masivamente al Hierro. Entonces, la lectura de ese archivo es que la cartografía herreña contemporánea es mestiza, pero maravilla. O sea, no solo no es mestiza con el afrocaribeño, sino con el amerindio americano. O sea, es un hecho que lo constata la interpretación de ese archivo, ¿no? Entonces digo, vale, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuáles van a ser los perfiles que voy a elegir para este relato de esta isla que queremos contar, ¿no? Bueno, pues había una cuestión emocional, que es que llevo 10 años retratando a los herreños, entonces los que ya no están tenían que estar. Hay casi 40 personajes que ya no están. Eso le da al libro pues un carácter, ¿no? Es decir, la gente se emociona, el público herreño se emociona, te llama y te escribe diciendo que ha llorado, que se ha emocionado, pues porque aparecen los vecinos que no están, ¿no? Los mayores, como iba a dejar a los mayores fuera del relato. La arruga, me encanta, por ejemplo, la arruga de las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque es una arruga que te lleva a otro tiempo, es decir, sus hijas y sus nietas serán genéticamente un calco de ellas, pero nunca tendrán esa arruga. ¿Por qué? Porque esa arruga es de mujeres canarias trabajadoras del campo. Es decir, esa arruga se está curtiendo desde que eres así. O sea, cuando estas señoras se bañan, esa arruga desaparecerá. O sea, sus hijas o sus nietos mantendrán la genética, pero esa arruga desaparecerá. Entonces esa arruga que está bastante presente en este relato, pues es una arruga que te lleva a otro tiempo, a ese tiempo que habíamos pensado para el proyecto editorial, ¿no? Los discapacitados. Todos los discapacitados de los pueblos que retraté para adentro. Por un lado, porque siento devoción por los discapacitados, y por otro lado, porque en otra clave es un poco hablar de la endogamia, hablar del aislamiento, el aislamiento que produce esa endogamia, ¿no? Otra de las maravillas que tienen que ver con el paisanaje y esa cartografía es el hecho de lo maravilloso de trabajar en un territorio como el Hierro, ¿no? Conviertes a los vecinos en los protagonistas de su propia historia. Ese es un juego maravilloso que nos ofrecía un poco la posibilidad de este relato, ¿no? Vale, entonces ese es un poco el perfil de los personajes que van a habitar en este libro y que yo en esta selección he intentado, pues eso, que nos lleven a otro tiempo. Luego hay también un guiño a personajes de fotos familiares de principios del siglo XX, fotos antiguas, hay un guiño a la tradición. Hemos hablado de las profesiones, por ejemplo, en una sociedad eminentemente rural como es la reña, a lo que te dediques determina un poco el carácter y la forma de ser, ¿no? Y ahí está omnipresente la figura del pastor, la figura del pescador y la figura del agricultor. Se lo explico, lo van a entender rápidamente. O sea, un agricultor es alguien que tiene una relación con la tierra, porque cosecha, planta, vende, es propietario, sus tiempos se miden con los tiempos él paga con los tiempos de la cosecha.
El pastor es otro personaje, siempre está en tierras que no son suyas, en los caminos, los barrancos, va armado con un perro y con una lanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro, la forma de representar al agricultor, por ejemplo, es porque he hecho un acompañamiento de personajes y paisajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agricultor, pues no lo iba a poner con una piña de plátano o la piña de reña, que eso es algo moderno, lo he puesto con lo que significa ser, con lo que significaba o significa ser agricultor en esta tierra tan dura, es la dureza, la miseria. Entonces el retrato del agricultor va acompañado pues de unas cebollas, porque no tenía una foto de unas papas, ¿no? Entonces eso es un poco la cartografía del libro, ¿vale? Con referencia al paisaje, bueno, pues una vez en medio de esa vorágine de la experiencia de salir sistemáticamente a hacer fotos, a descubrir el territorio, pues te ves con el ejercicio de síntesis máxima. Primavera maravillosa, como 3 o 4 mil fotos, y de repente tienes que quedarte con una para el libro. O sea, ¿cómo lo haces? Tenemos a Rubén. Porque tú simplemente no puedes, imagínense. Eh, Tienes un retrato y al lado tienes una página en blanco para poner una imagen, que es un paisaje, porque hemos jugado a eso, ¿no? A que en el ritmo del libro hemos jugado a que por momentos, cuando tú abras, cada vez que pases una página, te lleve a un lugar en el que aparecen otros personajes con los ojos cerrados, invitándote a la ensoñación y crear ahí un diálogo a tres, ¿no? Entre los personajes, el lector y el paisaje. He intentado no retratar lugares sino sensaciones, alejarme eso de la iconografía. Eh, Hemos obviado, he decidido obviar la arquitectura humana, aparece solo y anecdóticamente al final. Eh, bueno, ese es un poco el criterio que hemos elegido o que he decidido, establecido para plantear los paisajes, ¿vale? Entonces es un libro de paisajes y de paisanaje, ¿vale? Eh, el autor, y así le damos paso a Víctor Amo de la Rosa, vale. Pues Víctor Álamo de la Rosa, herreño, de mi generación, más o menos. Nos hemos conocido más profesionalmente antes profesionalmente que personalmente, o sea, ya habíamos trabajado juntos en un proyecto editorial que hice sobre la prostitución en el CAM, con Omar Pascual Castillo comandando el asunto, en el que invité a 74 autores a un ejercicio libre de escritura, a escribir sobre el ejercicio, sobre el tema de la prostitución. Entonces Víctor era uno de esos autores. También en un proyecto similar, a partir de eso, en un ejercicio de escritura a partir de una colección de fotografía de desnudo masculino que tengo. Entonces, bueno, ya había una relación profesional con Víctor, conocía su forma de trabajar, porque cada autor gestiona o tiene sus protocolos o su ejercicio de escritura. Y bueno, Víctor no solo porque conocía el contexto donde queríamos llevar el libro, porque ya lo había trabajado, sino por cómo trabaja. Víctor en el sentido es muy generoso, tú le planteas un tema, él acepta y enseguida te invita al diálogo. Al final él lo remata y es su texto, pero él te invita al diálogo, ¿no? Y bueno, entonces, pues Víctor es el autor que acompaña las fotografías de Alexis en este proyecto de ediciones remotas y ya le paso la palabra a él. Hola Víctor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien, pues buenas tardes. Primero quiero pedir disculpas pues, por no estar ahí físicamente, sino un poco a la mitad. Quiero dar las gracias a Alexis, a Rubén, al Centro de Arte La Regenta y a todos ustedes por estar ahí presentes. De verdad que hice todo lo posible por poder estar ahí físicamente, pero me fue imposible. No sé si Alexis habló mal
El problema es que no he escuchado sino a trozos su intervención. No importa, porque yo sé lo que él dice, ¿vale? Había problemas aquí de sonido y entonces, bueno, pues oía, digamos que de un modo distorsionado y oía sus palabras, pues digamos a pedazos, ¿no? Pero ¿saben lo curioso? Que mientras escuchaba a pedazos, me vino a la cabeza cuando yo era pequeñito en mi casa, en La Restinga, que es al sur del Hierro, ¿no? Al sur del sur, como decía Alexis, ¿no? Entonces me acordé de mis abuelos, Marina Jacobina, en paz descanse, y mi abuelo Manolo, que tiene 106 años y está vivo, y por cierto, está ahora ahí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? ¿Por qué me acordé de ellos? Porque con esa distorsión con la que estaba escuchando las palabras de Alexis, me vino a la memoria lo que era el sur de mi infancia. Cuando mis abuelos ponían la radio y de pronto mi abuelo pues se enfadaba y vamos a decir que invocaba a la Virgen de los Reyes, porque de pronto estaba escuchando la radio y las distorsiones eran emisoras beduinas, moras, árabes, y entonces se cabreaba, ¿no? Y lo mismo cuando llegó la señal de la televisión, de pronto había ahí unas distorsiones, ¿no? Y en medio de todo esto, en medio de todos estos recuerdos que me vinieron ahora a la cabeza, también antes hablábamos de que a mí mis abuelos me mandaban a tirar la basura y yo solo tengo 50 años, ¿eh? La tenía que tirar pues debajo de mi casa al mar, ¿vale? Entonces, ¿por qué quería contarles un poco esto que me vino a la cabeza ahora por culpa de esos problemas en la conexión? Porque creo que nuestro libro, el libro de Alexis, el libro mío y el libro de Rubén como editor, tiene mucho que ver también con lo que es la memoria. Y al final todos estamos hechos de memoria, ¿no? Casi que sin recuerdos no somos nada. Por desgracia, lo estamos viendo ahora a diario en el caso de La Palma, con todos esos compatriotas canarios que lo van perdiendo todo y antes de decir pues el coche o cosas de presunto valor, dicen, ay Dios mío, el volcán se tragó todos mis recuerdos. Pues yo creo que Alexis y yo con este trabajo también hacemos un ejercicio de memoria, ¿no? Nosotros queríamos retratar la isla del Hierro del siglo XXI, también tener una especie de última versión de la isla. Por ejemplo, los famosos letreros del Hulan, que todavía hoy no sabemos qué significan, ¿no? Yo siempre pienso que es una especie de mensaje hacia el futuro, ¿no? Pero hacia un futuro que nosotros ni conoceremos. Otro de los capítulos de este libro se llama Alma antes del alma, porque me parece a mí que si algo retrata mi amigo Alexis con su cámara, con esos retratos de ojos cerrados que tan famosos se están haciendo, es precisamente el alma. De ahí que sea alma antes del alma.
Conocerse las profundidades y la isla lenguaje son también partes de este libro que, por un lado, nos invitan a ponerle nombre a lo que sentimos dentro, muy profundo, cuando un paisaje o un atardecer nos llenan de felicidad o de éxtasis o de sensaciones. Y por otro, nos invitan a sentir el lenguaje de la isla del Hierro. Y aquí me gustaría que prestaran especial atención. Cuando hablo del lenguaje, hablo de que nuestra isla está repleta de palabras que ya tienen dentro una explosión tremenda de sugerencias. Miren, mar de las calmas, Masilva, Tifirabe, Timijiraque, Tamaduste, Fileva, entre muchas otras que solo escuchándolas van construyendo lo que yo llamo la isla lenguaje. Y antes de despedirme, quiero insistir en que de verdad no dejen pasar la oportunidad de bucear en este libro que a mí me parece mágico, que además ha sido también editado por Ediciones Remotas. Nuestra humilde propuesta es que conozcan el hierro a través de nuestros ojos, ese hierro, como decía antes, del siglo XXI. Y voy a aprovechar este momento que me brinda el Centro de Arte La Regenta para leerles un pequeño fragmento del libro. Caminamos por los rostros de la isla para tirar del hilo de sus huellas. Observamos las caras, los rostros detenidos en la fotografía que indagan lo que hay detrás de esos ojos con mirada mar, de aquellos otros ojos con mirada piedra, o de esos ojazos con mirada cielo. Recorremos los surcos de la piel como los surcos arados en la tierra para buscar las papas, las piñas, los plátanos, y llegamos también a los muros de los cercados para estirar la mano y coger duraznos y ciruelas o higos o brevas de las higueras. Seguimos las arrugas como antes seguimos los muros de piedra en busca del cuento, la narración que nos recuerda un poco de historia, las sucesivas oleadas migratorias desde principios del siglo XX hacia América, con Venezuela, Cuba, Argentina y Brasil como puertos principales, pero también la emigración interior hacia otras islas como Tenerife y Gran Canaria, cuando el herreño no podía vivir en casa. Por eso, a menudo, es mejor mirar con los ojos cerrados, mirar para mirarte, mirar para que te miren, mirar para dejar de ver lo inmediato y ver detrás, atrás de atrás, lo que verdaderamente importa. Toda la narración de hombres y mujeres modelados por el paisaje agreste de la mano escultora de la isla. Observemos sin los ojos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Bueno, en el libro que les mostraremos después un vídeo donde van pasando las páginas, van a ver cómo se va entrelazando la poética de la palabra de Víctor con la poética de las imágenes de Alexis, que la construye a partir de, como ha dicho él, de los retratos y de los paisajes, del paisaje y del paisanaje. Y el paisanaje, que sobre todo conocemos mucho la obra de Alexis por esos retratos que hace, en el libro es un retrato del herreño del siglo XXI. O sea, es un retrato de toda la diversidad sociológica que puede haber en la isla, desde las personas mayores, como contó él antes, pero también jóvenes, emigrantes, inmigrantes, o sea, es un compendio de la realidad social de la isla del Hierro, ¿no? Y es un retrato actualizado y veraz de lo que hay en la isla del Hierro. Yo quería apuntar antes, cuando estabas hablando, recordé una cosa que me dijeron. Bueno, yo he hecho algún libro como autor y siempre
a pesar de que he editado más libros para otra gente de las que he sido yo autor, cuando hago un libro como autor, contrato un editor, porque desde la primera experiencia me di cuenta que el editor es el que te saca de los callejones que llegas sin salida. Y uno como autor llega muchas veces a lugares donde se atasca y necesita la confianza y la sinergia con un editor que te libere de esa presión y que te haga verlo desde fuera, ¿no? Entonces, aquí el ritmo del libro, todo el proceso de producción lo hemos ido marcando al ritmo un poco de Alexis, pero cuando llegaba ese momento, ahí entre Mario y yo le intentábamos desatascar y abrir los ojos, y realmente la respuesta la tenía él. O sea, simplemente nosotros le dábamos las posibles soluciones y la respuesta la iba consiguiendo él. Ahí el libro lo puedes afrontar desde diferentes puntos de lectura. Y curiosamente también hoy se da aquí una cosa, que es la primera presentación que hacemos fuera de la Isla del Hierro. La hacemos fuera del contexto del Hierro, la hacemos en un entorno además artístico, cultural, y el libro sigue teniendo otra lectura diferente. O sea, la lectura que puedes abordarla es desde una persona que compra el libro en el Hierro y dice, voy a ver a quién conozco. O sea, conozco a este, mira a este, mira a otro. O sea, es una perspectiva más popular, por así decirlo. Una perspectiva artística, desde el diálogo que hace, que independientemente de a quién conozcas o no, se van dialogando las imágenes entre sí y tiene un aporte artístico bastante importante, pero también desde un aspecto sociológico o científico, podríamos decir, una cartografía humana de un espacio físico muy concreto donde se estudia a todos los tipos de personas que hay. De hecho, hay un capítulo que se llama cartografía humana, ¿no? Se llama ese capítulo que sinceramente es uno de mis favoritos dentro del libro, que tanto el texto como las imágenes, como el diseño, lo hemos trazado como si fuera un científico que analiza los rostros de manera sistemática, ¿no? Bueno, este aporte de las diferentes lecturas nos lo hizo ver también Massimiliano Trapero en una magnífica reseña que hizo del libro. Y nada, nosotros encantados de haber ofrecido desde la editorial este lienzo en blanco o estas páginas en blanco a Alexis para que escriba. Y sobre todo recuerdo una frase que dijo Víctor en la presentación del Hierro, que este libro ya ha dejado de ser nuestro y ahora es del Hierro, ¿sabes? Ya es del Hierro, ya es de los herreños, ya no es nuestro. Nosotros hemos terminado nuestro trabajo y ahora pasa a la historia del Hierro. Bien. Pues nada, un par de apuntes, ya que estamos aquí entre profesionales, pues hablar un poco de la relación también del diseñador en lo que tiene que ver la concepción del libro. Es una clave fundamental cuando plantea o propones este tipo de proyectos. En la cuota de protagonismo del diseñador hay que controlarla, porque al diseñador hay que controlarlo. Claro. En este caso, Rubén sabe bien de lo que estamos hablando. En este caso ha sido todo fantástico porque Rubén es fotógrafo. El diseñador siempre es alguien que cuando ve una foto tuya enseguida la quiere pervertir, la quiere cambiar, la quiere manchar, la quiere cortar. Entonces, en este caso, el aporte de Rubén ha sido fantástico en la concepción, a la hora de marcarle el ritmo. Por ejemplo, ha puesto imágenes que yo no hubiera elegido nunca. O sea, cuando las veo digo, wow, me encantan, ¿no? También me ha hecho alguna putadilla. Puse una imagen que me tuvo que yo no podía con ella y me tuvo una semana y media ahí hasta que al final la quitó. Quiero decir que ha sido el proceso de creación del libro, la parte de diseño ha sido importante y ha sido clave, ¿no? No solo un libro de fotografía, no solo un libro de relatos, es lo que tienen este tipo de proyectos editoriales. Me preguntarán cuando vean el libro por qué tienen los personajes los ojos cerrados. Lo preguntan siempre y bueno, la respuesta es que no hay, en este caso, o sea, me gusta mucho presentar los retratos con los ojos cerrados, pero porque
generas una pregunta en el espectador. Hay 10.000 personas viendo los retratos con los ojos cerrados y yo sé que esas 10.000 personas están especulando y construyendo sus teorías sobre por qué tienen los ojos cerrados, ¿no? Es decir, me encanta explorar el potencial de lecturas que tiene la imagen, ¿no? Y en ese sentido la cartografía la hemos dividido en dos secciones, en dos tramos. Una como muy científica, los personajes de frente, con los ojos abiertos, mirándote, proponiendo casi... Y la otra, pues, ese tipo de páginas en la que cuando abres entras a un lugar, que es otro lugar, que los ojos cerrados te invitan a la ensoñación, ¿no? Y bueno, es un libro que estoy muy contento, muy satisfecho y que se conecta muy bien con otro relato que hice hace 20 años sobre la Isla del Hierro. Los que me conocen de hace más tiempo conocen ese libro, que fue mi primer libro, que es un libro que durante muchos años no los enseñaba porque sentía cierto pudor, que lo descubrí hace como 6 o 7 años y que ahora lo disfruto muchísimo y ya siempre va junto a este libro, ¿no? Son dos relatos sobre la isla, entonces en ese hay casi 65 desnudos, es un libro en blanco y negro, no hay sino dos rostros, se llama San Borondón, relato de un sueño, hace un título como medio cursi, que empieza con una imagen, recurro al mito para articular ese relato sobre la isla, empieza con una imagen que es una pasión, una imagen oscura, sucia, urbana, de una chica sosteniendo un desnudo sobre sus piernas, y a partir de ahí nos vamos a ese libro, ¿no? Entonces, me parece maravilloso cómo con 20 años de distancia he sido capaz de construir dos relatos sobre la isla que no tienen nada que ver, que están abordados desde diferentes sensibilidades, de diferentes lugares, y en el que, bueno, sí se conectan en el sentido que los dos tienen mucho de autobiográfico. El primero porque recurro al mito, San Borondón no deja de ser, más allá de un espejismo, pues ese lugar idílico, esa isla que todos soñamos o podemos recrear, ¿no? Y que para mí era un lugar de luces y sombras. La isla de mi infancia era un lugar del que yo quería huir y toda mi generación quería huir, lo teníamos clarísimo. Hay que estudiar no para hacerte un hombre de provecho, sino para salir de aquí corriendo, para irte a Tenerife. Entonces, los dos libros se conectan muy bien en la distancia, estoy disfrutando mucho de verlos juntos porque no tienen nada que ver, ¿no? Y a la vez están muy conectados por lo autobiográfico, autobiográfico sin la necesidad de hablar de mí, eh, y porque los dos son dos libros de desnudos. Mi forma de mirar ha ido evolucionando también en ese sentido. Los que me conocen desde más atrás, hasta finales de los 90, yo solo hacía desnudos masculinos. Por eso este libro siempre tenía como mucho pudor de enseñarlo, ¿no? Porque ya quería que me quitaran la etiqueta y quería distanciarme, ¿no? Entonces ahora cuando los veo juntos, pues la verdad que me parece que van muy bien, ¿no? Y bueno, dos libros en los que me acerco a la isla a través de los personajes, a través del desnudo, uno más físico, otro más emocional, y que se conectan muy, muy bien. Y bueno, si alguien quiere... Si quiere, podemos poner un vídeo que se va pasando las preguntas. Víctor, ¿quiere decir algo? Deja que Rubén ponga el vídeo. Vale, Y van pensando preguntas a hacernos mientras van viendo el libro. nos encantaría. Perdón, perdón que antes del vídeo, Rubén y Alexis, pero me ha conmovido tanto el que hayas hecho este link de este trabajo tuyo, que algunas personas conocemos de esos desnudos tuyos hace 20 años del Hierro y de ese desnudo físico, si quieres, o más explícito. Y este link que hace después de 20 años con este desnudo emocional,
que me parece, a mí me ha conmovido, me parece tan bonito que después de 20 años, ¿no? Hayas empezado ahí y que llegues, ¿no? Que hayas recorrido todo este camino, que hayas empezado, ¿no? Sigas tratando el mismo tema, Sí, pero lo que, lo que ¿no? Lo cambia es la manera de explícito, mirar. claro, de lo explícito a lo Mm. invisible, a eso que está ese desnudo que es invisible, pero que es una invitación a ver más allá de, me parece maravilloso. Solo decirte que esto último que has dicho me ha encantado. Gracias. Nada. Oremos, ¿eh? Bueno.
Bueno, si tiene alguna pregunta. Bueno, primero felicitarlos a los tres y a Mario, que no está aquí. Y voy a hacer una especie de lanzar una preguntita así para cada uno. Bueno, la primera quizás es para los dos, para Alexis y para Rubén. Yo tengo el libro, por suerte me lo trajo mi madre cuando fue a la presentación a Lanzarote de lo de Leandro Perdomo, y lo he estado mirando bastante, y ya cuando Alexis me dijo que venía con más ganas. Me surge una duda sobre la fotografía de la portada. Quisiera saber si es en Tacorón, donde tú tienes tu estudio natural, y si elegir la fotografía de la portada en esa tensión que ustedes hablaban de fotógrafo-editor y en tu doble condición, Rubén, generó algún tipo de unanimidad o si hubo algún plan B sobre el tema de la fotografía de portada. Y después a Víctor, claro, trabajar o atravesar un libro de fotos con textos, cosa que a mí me encanta, ¿no? Ambos lenguajes, siempre componer con ellos, te lleva a pensar si fue antes el huevo o la gallina. O sea, si Víctor ya sabía todo el material fotográfico que había dentro del libro y si eso le cambió algo la idea de textos que tenía pensada para acompañarlo. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Bueno, el tema de la portada, eso es interesante. Bueno, él te va a explicar mejor la localización, ¿no? Pero en el proceso de la portada, como en muchas decisiones a lo largo de la edición de este libro y de muchos libros, yo siempre pienso que hay momentos en los que no toca, ¿sabes? Al principio dice, vamos a hacer el título, vamos a hacer la portada. Y yo siempre digo, ahora no toca, vamos a pensar en otras cosas, ¿no? Y entonces empezamos en un diálogo en la que yo le fui enviando portadas sucesivas a Alexi. Y era una cosa que además se estaba convirtiendo ya en una cosa que teníamos que cerrar, ¿sabes? Y yo, te soy sincero, esta fue la primera que le envié. Porque me gustaba lo primitivo de esta foto, lo primitivo de esta imagen volcánica, además en uno de los, bueno, una localización muy especial para él, el color especial también para Alexis también, pero sí es verdad que tocamos muchos palos, ¿no? Al final el círculo se fue cerrando y como en todos procesos acabas ya en un momento, ¿no? En lo que te decía, yo creo que en muchas cosas en la vida, pero en el libro no es lo importante no es la respuesta, sino cuando haces la pregunta. Entonces, en este caso la portada fue así también. Bueno, a mí con las portadas siempre me gusta jugar. O sea, vamos a jugar a la portada. Venga, lanza. Vete lanzando imágenes, a ver qué pasa. Y ella va apareciendo sola. Y bueno, es una licencia que le permitía al editor. O sea, consenso total y absoluto con la imagen, con esa portada, pero estuvimos jugando un rato, pero el juego ese me encanta, ¿no? De ir proponiendo portadas y al final eligen la que es y ella se va quedando sola. Tiene mucha carga simbólica porque efectivamente es el lugar donde hago los retratos, Tacorón, la gama de colores está muy relacionada con un proyecto que estamos trabajando ahora sobre los colores en la isla, que tiene que ver con esos colores ferrosos, y te lleva un poco al origen y al principio del libro. La isla al principio tenía que empezar en la costa, tenía que empezar en la lava, tenía que empezar en lo orgánico. Ese era el comienzo del libro, con ese título maravilloso que nos regaló Víctor Álamo. La isla al principio se conectaba directamente con esa imagen, con esa portada, con esos tonos, con lo simbólico y con el ojo de Rubén. Es una portada, es la portada, no me imagino ya el libro con otra portada. Y después la pregunta, Víctor, de los textos. Me toca. ¿Víctor? Oye. No se oye, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora sí. Mira, yo quiero agradecer a la persona que preguntó porque es muy interesante eso. A mí me da, cuando colaboro con otros artistas, a veces tengo un momento de pánico, ¿no?
sobre todo pues cuando he hecho, por ejemplo, algunos catálogos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Alexis y yo, los dos nos hemos mamado el sur del Hierro, tenemos parecida memoria de infancia. Entonces hicimos las dos cosas, es decir, yo escribía y me venía arriba, pues que te digo yo, con la isla Lenguaje o con las Islas Aladas, y me ponía a lo mejor poético. Y yo ya había visto también gran parte del material fotográfico de Alexis, y además yo también estuve en su estudio natural de Tecorón, que es en el sur, donde él hace muchas de esas fotos. Y entonces jugamos en los dos sentidos. Yo retoqué cosas de mi texto, yo también le pedí a él, ay, pues yo quiero sacar, imagínate, yo quiero sacar a la Sabina, pero no la de siempre, ¿no? Y entonces eso fue lo bonito y el gran aprendizaje para mí como escritor de este libro, que pudimos establecer esos juegos, esas complicidades y esas sinergias, porque al final en el arte también estamos para soltar nuestro discurso como artistas, pero también para aprender, ¿no? Y en este sentido, para mí, el libro ha sido un regalo absolutamente impagable que me ha hecho Alexis y también la editorial, ¿no? Pero creo que todo que toda esa sinergia también viene de tener una memoria común, porque nos criamos en el mismo sitio, ¿no? Y desde que abrimos los ojos vemos esos colores de la portada del libro, ¿no? Esos rojos, esas coladas, esos colores de ferro, como dice Alexis, ¿no? Que al final nosotros queremos tallar y esculpir la isla, pero es la isla quien al final nos talla a nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, sino es simplemente un comentario. A ver, Alexis, lo siento, pero tú siempre has hecho paisajes. Aunque tú digas que no, tu visión del cuerpo es una visión completamente paisajística, aunque tenga un complemento erótico en un momento determinado. No te escapes. Otra cosa es cuando retratas. Pero lo que sí me resulta muy curioso es que mientras has ido madurando como fotógrafo, has dejado de retratar mientras retratas. O sea, esto de que me hiciste a mí, que fue una putada, acompaño tu sentimiento, Rubén, lo siento mucho. Es terrible trabajar con él. Es muy obsesivo. Yo conozco dos personas muy obsesivas con los libros y el otro es diseñador. ¿Okay? El segundo es Alexis. El primero es Raúl Cordero. Él se involucra en los libros de una manera muy especial, siempre lo has hecho, me parece muy bien. Este libro te lo debías a ti mismo y a mí, que fui un elemento externo, como siempre ahí, que es lo que somos los curadores. Me gustó mucho oírlo en su momento del nacimiento. Yo de hecho fui a su casa hace 3 años y conocí el Hierro en ese momento, y desde ese momento me estaba ya hablando, y de hecho este libro le ha abierto la cabeza a tal punto de que su próximo proyecto es paisaje, o sea que ya está en él. Con lo cual a mí ese es el gran reto que tiene todo gestor cultural, agente cultural, y es en el diálogo con los artistas empujarlo. Es como, venga, te empujo hasta aquí. A mí lo que me resulta curioso de Alexis, siempre me ha parecido extraordinario, es que para él el momento del libro, como yo soy hijo de una editora, yo no puedo evitarlo. Chapó también por tener una editorial, porque es como demasiado valiente, es casi suicida, sobre todo en este contexto. Yo no tengo eso. Vamos a dejarlo ahí. Yo hago libros para otros, pero yo no podría hacerlo. El hecho de que te hayas involucrado en este libro te está cerrando un ciclo y abriéndote otro. O sea, llevas 10 años de vuelta, pero llevas 5 dándole vuelta a qué hacer con el Hierro. Me ha gustado muchísimo que no hayan planteado un libro folclórico, ni hayan planteado un libro visto de manera fría, académico. O sea, el que te hayas dado el gustazo de escribir de manera poética, eso es una chulada, ¿sabes? Eso está muy bien, para que no sea pedante. Pero es que tú no eres pedante, Alexis. Entonces, como tú no eres pedante,
el libro está por ahí, está por ahí. Solamente quería felicitarlos y ya está. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, pues Pues nada. Bueno, yo por terminar este periodo de preguntas quería simplemente saber de Alexis cuando has desarrollado todos estos retratos con vecinos, paisanos tuyos y cuando les propones realizar esos retratos, ¿cuál es la reacción de esos vecinos y cómo se enfrentan ellos ante tu cámara, ante tu proceso creativo? Porque Vale. claro, decirles te voy a hacer un retrato y cierra los ojos y bueno, ponte de esta manera, eso cómo se llega hasta ahí. Vale, habría que empezar diciendo que cuando te dedicas a retratar a la gente, tienes que saber muy bien dónde estás, ¿vale? Yo lo hago con mucha responsabilidad, o sea, estás retratando personas, no estás retratando paisajes o flores, ¿no? Es algo complejo y yo asumo una gran responsabilidad, ¿vale? Entonces, en esta colección que tengo, hago un trabajo en el que reivindico la figura del fotógrafo. Fíjate por todo lo que le hago pasar al modelo. Yo lo convoco, tiene que ser en Tacorón a 1 hora, porque yo trabajo con una no luz, es decir, es un charco una luz natural que utilizo cuando se va el sol. Tienes que ir allí, me tienes que llevar porque no conduzco. El momento el momento de retratar es como un don que tengo, no sé. Hubo una vez en Madrid, porque sabes que también tengo una gran colección de retratos hechas en la barra de un bar con una lámpara, y en ese momento yo estaba todo el rato como trabajando, porque quiero tener una luz mía, que alguien vea una imagen y diga, eso es un W. De repente me di cuenta de que eso era un error táctico, es decir, eso es encasillarte en un estilo, y que mi luz no era física, era la forma en la que tengo de acercarme al personaje. Es decir, estuve 2 años obsesivamente retratando boxeadores y no me interesaba nada de lo que pasaba fuera de aquí, solo el retrato, ¿no? O sea, tengo ese don de que soy capaz de acercarme a... Luego tengo mis tácticas también, cuando tocas a alguien físicamente te deja acercarte un poco, ¿no? Con los herreños estoy haciendo un trabajo, ¿sabes? Yo tengo tengo un proyecto de isla en el que llevo trabajando 10 años. Me encanta trabajar con la isla por 2 premisas que tienen que ver con la escala, es decir, allí todo es posible por la escala geográfica y la escala humana, es decir, ilusionar a la humanidad es complicadísimo, pero a 8.000 personas se puede. Entonces esto también forma parte de ese trabajo. Yo llevo a los vecinos, los hace sentir importantes, eso es clave, es decir, porque yo lo llevas allí y él se siente importante. Cuando está sentado ya está desposeído de toda autoridad y hago con ellos lo que quiera, eso es verdad. Una vez que acaba el retrato, los retrato individualmente, ojos abiertos, ojos cerrados, clanes familiares. Entramos en otro proceso en el que yo reivindico la figura del fotógrafo de toda la vida. Dame las fotos, no. Mándame por un pendrive, no. Mándame un mail, no. Tienes que venir a mi casa. Nos tenemos que sentar delante del ordenador, yo te invito a un té, las vemos, las seleccionamos. Me la tienes que pagar cuando tú quieras, baratitas, 5, 15, 20. Luego tienes que esperar. Y luego yo te doy el objeto en papel firmado. Y ellos se van súper contentos y sé que el 90% cuando se muera la van a tener clavaditas en casa. Entonces haces pasar por todo ese proceso al modelo, ¿no? Entonces él forma parte del proyecto más allá del hecho mismo de ser retratado, ¿no? Entonces en El Hierro estoy haciendo un trabajo, o sea, llevo 10 años retratando los herreños, tengo casi 1000 personajes. Y no es que aquí te pillo, no, tienes que venir abajo. Entonces se establece al final una relación con ese modelo en
en el contexto en el que habito, ¿no? Luego ya cuando, lo dice Rubén, ¿no? Cuando ya el libro lo lanzas a la calle ya no te pertenece, el encuentro con el retratado pues ya es una experiencia personal que no tiene ni que ver contigo, como lo que hablaba de los ojos abiertos o los ojos cerrados, ¿no? Me encanta esa experiencia, ¿no? De cómo cada persona especula y crea una teoría sobre por qué tiene los ojos cerrados, esa capacidad que tiene la imagen de generar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el entramado que tengo ahí y el proceso por el que hago pasar al retratado, y para mí es como un regalo, o sea, es una experiencia muy íntima, porque para mí, o sea, yo hago desnudos, o sea, yo los desnudo directamente, y para mí es una experiencia muy íntima que comparto con alguien y de la que nunca te aburres, porque cada cara es un mundo, cada cara es una vida, o sea, es inagotable, no te aburres nunca, es la maravilla también del retrato, o sea, no te puedes aburrir de hacer retratos. Y luego vas retratando también a la gente a medida que va cambiando, va evolucionando, y para mí es como un regalo que me hacen, ¿no? No es, con que me llames un día antes siempre encuentro un hueco para ir. O sea, para mí es como, de verdad, o sea, no te lo puedes ni imaginar, es como estar ahí con alguien, y bueno, no, nadie necesita más de 3 minutos, o sea, no... que ese es creo que es el don que tengo, ¿no? Cuando ves los retratos de Madrid, que los que me conocen de más tiempo ven los retratos, ese guiño a la tradición de la pintura española, esos retratos barrocos, si no conoces el contexto, pues piensas en la mística, ¿no? Esa relación del modelo con el fotógrafo, pues no, están hechos en la barra de un bar, pintado de negro, fumando, con la música, el modelo no me conoce de nada, y todo ese momento íntimo soy capaz... Yo siempre, por ejemplo, siempre pienso en... ¿Cómo se llama la fotógrafa que fue premio nacional el otro día? Isabel Muñoz. Isabel Muñoz, por ejemplo, para mí es la retratista más fría que conozco. O sea, ella es impecable, pero a ver, se mete en Turquía, en las danzas sufíes donde no entran las mujeres, ella se mete, va con 4 cámaras, se mete en Ecuador, en el Talego, donde están todos los super asesinos, le ponen 8 cámaras, todos posando para ella, y cuando ves los retratos, impecables, eso sí, pero hay una distancia, ¿sabes? No hay... Entonces, yo soy la antítesis de ella, ¿no? O sea, tengo ese don, ¿sabes? Tengo esa capacidad de acercarme al modelo en el contexto que sea, o sea, sentado en una piedra en Tacorón, en medio de un combate de boxeo o en la barra de un bar. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego, Víctor, gracias.